Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a Negocios y Marcas, el programa para los emprendedores y empresarios que se decidieron por el camino del éxito. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Raúl Rodríguez. Raúl Rodríguez, abogado, empresario y además es el vicepresidente de la Cámara Venezolana Americana acá en los Estados Unidos. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leo. Muchas Muy gracias amable por aceptar esta invitación. No, a ti por invitarme. Tenemos mucho que contarles, amigos, porque bueno, la experiencia vasta que tiene Raúl con respecto a las empresas y a los empresarios y emprendedores aquí en los Estados Unidos nos va a dar mucho de qué hablar, mucho que contar. Pero primero me gustaría que le hables a nuestra audiencia y le cuentes un poco quién es Raúl Rodríguez. Bueno, soy abogado, nací en Caracas, tengo ya 4 años viviendo en Miami. He trabajado toda la vida en el área legal y luego en el área de comunicaciones corporativas y lobby político. En paralelo fui haciendo mi carrera empresarial, tratando de tener los dos cabos, interno en la parte empresarial y también siendo emprendedor. Y bueno, nada, casado, 2 hijos, y bueno, feliz de estar aquí. Tu experiencia con respecto a lo que son las cámaras y el manejo de asociaciones de empresarios es vasta, porque vienes de Venezuela. Sí. Cuéntame un poco de eso, qué hacías en Venezuela con respecto a este tema de las asociaciones y de las cámaras y cómo llegas a ser ahora el vicepresidente de la Cámara Venezolana aquí en los Estados Unidos. Bueno, tuve la fortuna, primero venimos de un país que creo que siempre en Venezuela entendimos que unidos éramos más fuertes, que podíamos agruparnos y hacer cosas buenas por nuestra comunidad. Venezuela viene de tener siempre unos gremios muy potentes, muy fuertes, muy sólidos, con una larga historia, con una larga trayectoria. Éramos y fuimos ejemplo y somos ejemplo todavía para muchos países del mundo. Y la otra suerte que también tuve es que mi papá era una persona también que gustaba entendía el tema gremial. Entonces me empezó a llevar a mí a la cámara de estacionamientos. Mi papá, uno de sus negocios eran estacionamientos, tenía construcción. Empezamos a ir a la cámara de estacionamientos Ampaje cuando tenía 14, 15 años. Entonces, bueno, cuando ya tuve 18, pues empecé de lleno en la cámara. Llegué a ser presidente por 3 periodos. Eso me dio la oportunidad de entrar en Fedecámaras en Consecomercio. Estuve en el directorio de Consecomercio. En ese momento fui el director más joven de ese directorio. Tenía 26 años. Fue una época además muy bueno, creo que todas las épocas en Venezuela siempre han tenido algo de movimiento. Esa fue la época de la Agenda Venezuela, del tema de las comisiones tripartitas con el tema de los fondos de pensiones. Estaba muy en boga todo el tema de procompetencia, el tema de los controles de precios. Y luego también por las compañías donde trabajé he tenido la oportunidad de participar en Benancham estuve como vicepresidente del Comité de Directores Legales, estuve en la Cámara Británica, en la Cámara Argentina, formé parte del primer comité ejecutivo y de la primera directiva del Fondo de Promoción del Ron de Venezuela. El Fondo de Promoción se crea para manejar todo lo que tenía que ver con la denominación de origen Ron de Venezuela, una de las 3 denominaciones de origen que cuenta en Venezuela, la otra es el cacao de Chubao y el otro es el cocuy de Pecaya. Ese fue un bonito ejemplo. Yo siempre hablo, además, hablo con cariño de todas mis experiencias, pero de esa en particular porque fue la unión de las 7 licoreras que producíamos en ese momento ron, pues para hacer cosas por el país. De hecho, nosotros siempre le decíamos a la gente que no solo éramos un país exportador de petróleo y de minerales, sino exportábamos ron y la gente se da 3 caídas por el ron venezolano en cualquier parte del mundo. Cierto. Total que bueno, en ANDA estuve también de segundo vicepresidente. Esta experiencia la repliqué también cuando estuve expatriado en Colombia. Total que bueno, siempre he tenido gran afinidad con los medios y eso, bueno, me permitió también que al llegar aquí a Estados Unidos encontrase mi casa en la Cámara de Comercio Venezolano-Americana. En este país me he dado cuenta que además eso está en el ADN del americano.
O sea, tú aquí llegas a cualquier ciudad, por muy pequeña que sea, y tú te encuentras en la entrada de la ciudad, cuando dice bienvenido al pueblo tal o la ciudad tal, la gente del Club de Rotarios, la Cámara de Comercio. Aquí estar agremiado, además es bien visto, es necesario, es la forma en que tú puedes llegar a participar en las políticas públicas, es la forma en la que tú puedes llegar a hablar con las autoridades, es la forma en la que tú puedes hacer filantropía y responsabilidad social. Entonces, bueno, encontré mi casa y bueno, ahí estoy, sí, estoy muy contento, además con tremendo equipo, ahorita como primer vicepresidente de la Cámara, el presidente es Mauricio Tancredi, y bueno, nada, te puedo contar horas de los planes que tenemos que hacer, de las cosas que tenemos en la Cámara. ¿Cómo hace para que nuestros espectadores o nuestros usuarios puedan agremiarse a la Cámara? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? ¿Es el venezolano además proclive a agremiarse o a ustedes les ha costado un poco que el venezolano que está aquí, el empresario, se agremie? Bueno, fíjate, la Cámara este mes cumple 28 años. Eso da muestra de que los venezolanos en el año 91, cuando no teníamos nada de esta situación que tenemos hoy en día en nuestro país, ya habíamos venido acá y habíamos montado una cabecera de playa con una Cámara de Comercio. Cámara de Comercio además que se ha sabido adaptar a los tiempos. Sí, el venezolano le da curiosidad, pero a veces no entiende los verdaderos beneficios de la Cámara. Eso nos ha llevado a adaptarnos a estos nuevos tiempos y esas nuevas necesidades, y hemos tratado y estamos haciendo eventos y acciones que promuevan la Cámara. Yo te podría decir ahorita, para el que nos esté viendo, que se vaya a la página web de la Cámara, venezolanchamber.org, y ahí puede ver cómo afiliarse. Pero es que además para afiliarte no necesitas ser venezolano. Yo siempre le digo a la gente que los negocios no tienen frontera, no tienen nacionalidad. Y nosotros, de hecho, estamos aquí en una situación muy particular. Ahora me estoy refiriendo a lo que sería el comercio binacional, porque otras cámaras binacionales de comercio están representando a sus países. En muchos casos son las oficinas de pro-export, de exportación del país. Nosotros no tenemos ese comercio bilateral con nuestro país, lamentablemente. Entonces nos queda abrirnos camino y hacer negocios acá, y los negocios los hacemos con americanos, cubanos, dominicanos, peruanos, el que esté. Que pueden estar afiliados perfectamente a la Cámara porque les interesa estar afiliado a alguna de las empresas que forman parte de la Cámara. ¿Y importa el tamaño del negocio para afiliarse a la Cámara? No, para nada, para nada. Nosotros tenemos desde profesionales independientes en el ejercicio de su profesión, estudiantes, empresas familiares, grandes empresas, bancos, grandes empresas de medios de comunicación. No importa, tú seleccionas cuál es la alternativa que mejor te va, dependiendo de cuántos miembros quieras tú tener participando activamente dentro de la Cámara, y también el tema de algunos beneficios que tienen que ver con el programa de radio, el programa de televisión, donde anuncias la marca, pero hay un menú muy amplio, o sea, hay para todos. ¿Cuáles dirías tú que son los principales beneficios de estar asociados con ustedes? Y digamos, cómo el empresario o el emprendedor toma la decisión de tomar alguno u otro plan de los que ustedes tienen. Y la tercera pregunta, que no es menos importante, para estar afiliado a la Cámara, ¿hay que hacer algún tipo de pago? Todas estas cosas para que nuestros usuarios sepan cómo se pueden afiliar y qué es realmente lo que se necesita. Claro. Empiezo por la última. Sí, los pagos van de acorde al estatus que tengas. Y nuevamente te digo, tiene mucho que ver con la difusión que le quieras dar a tu empresa y con básicamente el número de participantes que quieras tener. Eso van las membresías, si la memoria no me falla, de $350 al año a creo que 6.000 es la máxima. Con el tema de los beneficios, yo creo que el principal beneficio es, y lo hablábamos ahorita antes de comenzar el programa, yo creo que es necesario que la gente entienda cómo hacer negocios en este nuevo entorno en el que nos encontramos. Y este nuevo entorno es este país que nos ha abierto las puertas, cómo nosotros nos insertamos en este nuevo mercado.
Y yo creo que ello es muy importante porque tú vas a compartir con otros empresarios que están teniendo quizás los mismos problemas que tú, que están pasando por la misma curva de aprendizaje o ya pasaron. Vas a encontrarte profesionales que te van a ayudar con el tema de cómo hacer tu emprendimiento. Te vas a encontrar con agencias del gobierno federal o de los gobiernos locales que te van a decir qué tienes que hacer y qué no. Y yo creo que eso es muy importante, el que te orienten, el que tú, porque a veces tú te encuentras que tú llegas y puedes haber sido o puedes ser un empresario muy exitoso y puedes ser muy exitoso haciendo una cosa que no necesariamente es la cosa que vas a hacer aquí, porque no es el mercado o porque no sabes cómo llegarle, no entiendes cuál es tu nicho. Entonces es importante contar con ayuda, contar con otra gente que pueda ayudarte a impulsar y a crecer tu negocio. Sí, si yo tengo una empresa y dentro de mi empresa quiero desarrollar un proyecto, yo podría hablar con la Cámara y plantearles un poco de qué va el proyecto. Ustedes nos podrían decir, por ejemplo, hacia qué ruta se podría elegir, con qué organismos dentro de los Estados Unidos podríamos hacer el contacto para que nos ayuden, o inclusive nos podrían poner en contacto con una empresa que podría de alguna manera tener algún tipo de asociación estratégica, un joint venture con esa empresa. Exactamente. De hecho está pasando, estamos haciendo cosas para tratar de hacer mucho más formal ese proceso. En uno de los comités, en el Comité de Impacto Social, se está trabajando el tema del emprendimiento, que se ha venido trabajando además específicamente con mujeres a las que se ha venido educando en el tema de emprendimiento. Un proyecto súper bonito que tenemos, que el año pasado se hizo con la gente del IESA y con la gente de Cisneros, que es afiliado a la Cámara. Pero al mismo tiempo, y ahí reitero lo que decía al inicio, que tienes la oportunidad de participar en la elaboración de políticas públicas, pero también entender cuáles son las leyes, cuáles son los procedimientos, las normas que aplican a tu negocio. Te lo voy a poner como un ejemplo. Aquí tuvimos ya en un par de ocasiones hemos tenido charlas con la gente del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor. Una en Orlando y una aquí en Miami. Cuando tú le dices a la gente que le va a hablar a alguien del Departamento de Agricultura, la gente dice, bueno, pero si yo no estoy sembrando, yo no tengo ninguna siembra. Pero es que son los encargados de toda la parte que tiene que ver con servicios al consumidor, muy similar a lo que pudo haber sido lo que sería el INDEPAVIS, el INDECU, la Superintendencia de Protección del Consumidor en su momento, en Venezuela. Entonces, si tú vas a montar, por ejemplo, un estudio de spinning o vas a montar una agencia de turismo o una estación de servicio de gasolina, tú tienes que tener estos permisos. Vamos entonces, para que me sigas contando, tenemos que ir a un corte y al regresar me sigues contando sobre estos negocios que están dentro de la Cámara que veníamos hablando antes, que han sido muy exitosos y que la gente no conoce, venezolanos que están brillando aquí en los Estados Unidos en negocios que ni lo pensamos que están brillando, o sea que no lo sabemos porque realmente no son públicos, pero que están ahí. Entonces, volvemos enseguida. Bueno amigos, y regresamos entonces para seguir conversando con Raúl Rodríguez. En el corte anterior estábamos hablando un poco sobre casos de éxito que tienen dentro de la Cámara. Me comentabas de todo este tema de cómo saber conectar con las instituciones que están dentro de los Estados Unidos, que a veces uno no sabe y uno dice, me decías que quería como el INDEPAVIS, que dirían que yo no estoy sembrando papa, yo no estoy haciendo ningún tipo de agricultura, pero resulta que esta institución también es encargada en los Estados Unidos de hacer todo lo relacionado con servicio al consumidor. Y recordé, y por eso fue que te dije que íbamos a hablar en este corte sobre eso, que nosotros tuvimos una invitación en Tallahassee, cuando nombraron en el estado de la Florida el Día de Venezuela.
Y estuvimos conversando, fuimos a almorzar y estuvimos conversando acerca de las empresas que están dentro de la Cámara, y me diste unos casos increíbles, exitosos, que bueno, que me gustaría que compartieras con nosotros y con la audiencia para que sepan de todo lo que los venezolanos somos capaces aquí en los Estados Unidos. Claro, y para nosotros es un orgullo, bueno, tan así que lo tuvimos en esa conversación y siempre lo destaco. Bueno, hay cantidad de empresas que son muy bajo perfil, de venezolanos que han arrancado de cero o que han comprado alguna otra empresa y le han dado la vuelta completamente. Es el caso de Flamingo Paper. Flamingo, unos grandes amigos, está Ricardo Videta, Pablo Longo. Ellos agarraron una empresa en quiebra, una empresa productora de vasos y de cartón y servilletas de papel, pero como ellos dicen, ellos son protectores de marca, porque todos esos vasos y esas servilletas llevan la marca de algún restaurante o de la industria de los cruceros, que es a quien ellos le venden principalmente. Le dieron la vuelta a la empresa, una empresa quebrada, no despidieron a la gente y lo que hicieron fue crear una cultura organizacional que de verdad uno se tiene que quitar el sombrero cuando tú ves, porque lo que hicieron fue crear en la gente ese espíritu de decir vamos a echar adelante esta empresa, pero además con calidad. Eso fue reconocido, de hecho, el año pasado, siendo gobernador Rick Scott, fue a Hialeah con el alcalde y la pusieron como un ejemplo de lo que era la reactivación industrial, y además reactivación industrial en manos de venezolanos, que eso es para llenarnos de orgullo. Ellos están ahorita abriendo en Houston, pero entonces también vas a Fioribruna, que hacen pastas congeladas, y ellos compraron una empresa también, creo que del año 85, si la memoria no me falla, le dieron la vuelta y están haciendo un producto exquisito. También su principal comprador son los cruceros aquí en la Florida. Y tú entras a la planta y la planta es un espectáculo, limpia, hermosa, pero además con un equipo donde tú tienes gente venida de ingenieros que vienen de Polar o que vienen de Cargill o que vienen de Procter, venezolanos que se han unido para hacer cosas grandes, cosas buenas. Como eso podemos seguir hablando. Excel Group, que ha montado una fábrica de toallitas húmedas, es una fábrica que la hicieron de cero. Pero entonces te encuentras, por ejemplo, a una agencia digital como Mashop, de Verónica Ruiz del Viso, te encuentras los bancos, entonces Amerant, o te encuentras a Ocean, o sea, claro, esos son casos mucho más conocidos, pero de verdad lo que te encuentras es impresionante. O sea, y los medios también, porque BPI TV forma parte de la Cámara. Perdón. Es que uno termina dejando siempre para el último a los afectos también. Esto sí, ciertamente. El tema de los medios, bueno, BPI es parte de la Cámara. Lo que están haciendo ustedes es impresionante y además en tan poco tiempo. Entonces, ahí es donde yo creo que eso nos tiene que llenar de optimismo, y ver esos casos de éxito nos tiene que inspirar a replicarlos. Y algo que nos quedaba del segmento anterior que me gustaría comentar, y es donde creo también que nosotros de alguna forma podemos ayudar en la Cámara. Yo soy ejemplo de ello. Yo acabo de arrancar una empresa, BTR, con un par de socios, Humberto Blanco y Mauricio Tancredi. Arrancamos una empresa hace relativamente muy poco, y una de las primeras cosas que nos animó a meternos en ella fue entender un poco las bondades que te da el sistema en este país. El tema de los grants, el tema de las cuotas por minorías. Resulta que tú a veces vas a una licitación y resulta que por ley esto está establecido, que tiene que haber un porcentaje que se le dé a empresas en manos de hispanos, por poner un ejemplo. Entender eso, entender los financiamientos, entender, si tú eres un small business, está el Small Business Administration, que te puedes además conseguir créditos para capital de trabajo, créditos para invertir a unas tasas preferenciales y a unas condiciones preferenciales.
está el Minority Development Business Agency. Eso hay que aprovecharlo, eso está ahí, pero no lo conocemos y pues conocerlo puede influir en que tú tengas un negocio exitoso. ¿Puede un emprendedor, para nuestra audiencia que nos está escuchando y que está ahorita justo en ese proceso, está aquí en los Estados Unidos, quiere crear una empresa, ¿puede un emprendedor hacerse miembro de la Cámara antes de crear la empresa? Sí. ¿Podría perfectamente como persona natural unirse a la Cámara para que ustedes le den todos estos apoyos y todo, digamos, todo ese nivel de conocimiento se lo puedan ofrecer para que sea su negocio un negocio exitoso? Sin duda, yo lo haría. Perfecto. Yo lo haría y creo que en la Cámara vas a poder conseguir socios, negocios, oportunidades, información y bueno, y al final también, no quiero que esto vaya a sonar un poco cursi, pero al final esto también es un trabajo de amor hacia el país, hacia nuestra comunidad. O sea, lo que queremos también es fortalecer a nuestra comunidad, queremos ser un punto de referencia de las cosas buenas que los venezolanos podemos hacer. ¿Qué está ahora la Cámara, digamos, en qué está la Cámara ahora? O sea, ¿qué proyectos o qué planes tiene para el futuro la Cámara? Bueno, ahorita en materia de capítulos estamos a finales de año repitiendo la experiencia que tuvimos el año pasado en Orlando, pero ya formalizando la creación del capítulo de Orlando. Tenemos también una visita a Houston para arrancar también con el capítulo de Houston. Están funcionando a todo tren los comités que tenemos, el Comité de Impacto Social, el Comité de Manufactura, el Comité Legal y Financiero. Estamos participando con el tema de políticas públicas referentes sobre todo al estatus migratorio de los venezolanos. Y el hecho de ser una Cámara de Comercio nos da una gran oportunidad porque somos apolíticos y entonces la verdad que podemos participar sin tener ninguna posición política en Estados Unidos definida. Bueno, pero cantidad de cosas, o sea, tenemos montones de cosas por hacer. Fíjate, Raúl, bueno, por tu experiencia, en uno de los programas que tuvimos ya con Javier Alaez, Javier nos contaba que los venezolanos nos cuesta mucho aceptar el fracaso. Entonces nos quedamos, digamos, en ese fracaso pensando por qué fracasamos y que Estados Unidos no es un país para quedarte parado pensando en el fracaso, sino que tienes que moverte rápidamente porque, bueno, los biles te llegan semana a semana. Totalmente. ¿Qué consejo le das tú a la audiencia desde tu experiencia y desde lo que has visto con todas las empresas que forman parte de la Cámara, a las personas que están experimentando ahora un fracaso en su empresa? Porque también decía, hay que llamarle como tal fracaso porque puedes tener fracasos claro. o éxitos. Claro, no. Tenemos que ser resilientes, tenemos que sabernos levantar. El fracaso es parte de la vida de un empresario, es parte de la vida de cualquiera. Lo importante es sacar un aprendizaje de ese fracaso. Yo creo que en el caso, sobre todo al que tú te refieres, yo creo que es vital levantarte rápido, ir a hablar con otra gente, hablar con otros empresarios. Quizá instituciones como puede ser la Cámara pueden ser de gran ayuda, que tú puedas hablar de tu experiencia con otra gente que a lo mejor ha tenido la misma experiencia. Hay grandes emprendedores, grandes casos de éxito que su arranque fue su curva de aprendizaje fue a punta de multas y de sanciones porque no sabían hacer las cosas y siguieron adelante. Yo creo que es importante hablarlo y echar para adelante, no quedarse dormido. Perfecto. Bueno, Raúl, un placer. Nos quedan muchos temas para hablar. No, creo que te voy a invitar para otro programa porque me interesó mucho el tema que estuvimos conversando sobre las minorías, esos ofrecimientos que da el Estado aquí en Estados Unidos para que la gente lo sepa, hablar más concretamente de eso. Bueno, creo no, te hago la invitación de una vez para que vengas para otro programa para hablar de eso. Raúl, si quieren encontrar a la Cámara, ¿dónde la pueden encontrar nuevamente para que nuestra audiencia sepa? Todas las redes sociales estamos como Venezuelan Chamber. En la página web venezolanchamber.org y en las redes Venezuelan Chamber, ahí nos pueden conseguir. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por seguirnos y seguir todos nuestros programas. Nos vemos en un próximo Negocios y Marcas.